Todo evoluciona y nuestras islas también. Es nuestra responsabilidad que el modelo turístico no se quede atrás y sea más sostenible. Por eso, buscamos el equilibrio entre nuestra calidad de vida y la de los visitantes, luchando juntos contra la oferta ilegal, mejorando la movilidad y las inversiones en el ciclo del agua, y protegiendo a la vez los espacios naturales. Juntos, con responsabilidad y compromiso, conseguiremos el futuro que queremos. Gracias por ser parte de esta evolución, por mejorar, respetar y amar las Islas Baleares. La razón eres tú, la razón somos todos. Pues con nuestros invitados de hoy en el plato vamos a tratar de contestar a esas y a otras muchas preguntas que nos arroja el mercado británico. Hoy contamos con la asistencia de Ricard Querol, él es el General Manager de Aeropuertos y Organizaciones Turísticas de Jet2. Ricard, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, tu primera presencia en este plató. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Está también Tom Peters, que no es la primera vez que está con nosotros, es el director comercial para Baleares de World to Meet. Tom, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Gracias por estar aquí de nuevo para hacer ese balance del mercado británico. Muchas gracias. Fede Crudo, director comercial y de marketing de Hoteles Globales. Fede, buenas noches. Buenas noches. Y gracias también por tu estreno en Hostel Tour Televisión. A ti siempre. Y otro que se estrena también, Jason Moore, él es el editor de Mallorca Daily Bulletin. Jason, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por vuestra presencia, por tu presencia y por toda todo ese conocimiento que vais a verter hoy sobre el mercado británico y esas perspectivas que nos arroja la recientemente terminada feria de World Travel Market. Pero antes de entrar en tertulia, vamos a ver este vídeo que nos lanza algunas cuestiones. El mercado británico afronta 2025 con una fortaleza que mantiene a España en una posición privilegiada dentro de sus preferencias de viaje, según la encuesta Frontour de octubre que cada mes elabora el Instituto Nacional de Estadística. Reino Unido sigue siendo el principal emisor internacional hacia España, con cerca de 15,3 millones de visitantes entre enero y septiembre. Las Islas Baleares han recibido hasta agosto 2,5 millones de turistas británicos, consolidándose como su segundo mercado internacional pese a una ligera caída del 1% respecto a 2024. Aunque en los 8 primeros meses del año las llegadas se han reducido en 20.000 viajeros, la tendencia se revierte con un incremento del 1,6% en los vuelos de octubre y un repunte del 8% previsto para noviembre y diciembre. A raíz de este comportamiento del mercado, Calvia se sitúa en el quinto lugar del ranking de los 10 municipios españoles que más turistas británicos han recibido en 2024, según una estadística experimental del INE basada en telefonía móvil. En cuanto al gasto del turista británico, solo en septiembre los visitantes del Reino Unido generaron 2.555 millones de euros, más del doble del incremento registrado en llegadas, un indicador que anticipa un año de alto rendimiento económico. Las previsiones oficiales del gobierno británico apuntan a cerrar 2025 con 44,3 millones de viajes internacionales, un 4% más que en 2024, y España seguirá captando una porción destacada de ese crecimiento. En 2024 visitaron España 18,4 millones de turistas británicos, lo que representó el 19,6% del total de viajeros internacionales. Como vemos, el mercado británico es básico para todos los destinos españoles y por eso estamos aquí hoy reunidos 3 semanas después del cierre de la feria más importante del mercado británico, la World Travel Market. Los 4 estuvisteis presentes en esa feria, tuvisteis esas típicas reuniones con partners, con socios, con competidores incluso. Creo que sois las personas ideales entonces para hacer ese balance de lo que ha sido la feria, un poco como inicio de esta charla, para tomar la temperatura de cómo va a ser este próximo año de este mercado tan importante como es el británico, que ya lo hemos visto en cifras. Por eso, Ricard, en tu caso, desde ese tour operador Jet2, que ha cogido el liderazgo en estos últimos años en el emisor británico, ¿cuál es el balance que haces de la feria? Bueno, una feria interesante como es cada año, ha sido bastante positiva, nos hemos podido reunir con muchos destinos a nivel nacional, con muchos partners también, y creemos que para el próximo año el mercado británico va a seguir en la línea en la que está. Es decir,
lo que ha cambiado bastante de donde veníamos a donde estamos es el paradigma de la reserva de último minuto, ¿no? Este es el gran cambio que hemos sentido y que todos nuestros proveedores también están viendo. Ese cambio de reserva de último minuto que nos hace cambiar la estrategia de precios y capacidades sobre la marcha. Pero en general sí que había un poco de buenas sensaciones, ¿no? Fede. Sí, la verdad que sí. Para mí la World Travel Market lo que nos deja claro es que España es el país receptivo para el mercado británico, que van a seguir viniendo con fuerza. Coincido con lo que comenta Ricard, que para el año que viene todo apunta a que va a ser bueno. Es un poco pronto. Noviembre para mí siempre se me hace un poquito pronto. En los últimos años tenemos las ofertas de Black Friday que suelen caer después, que han funcionado siempre muy bien. Luego tenemos el típico Turn of the Year que viene justo después de Boxing Day, cuando terminan las Navidades, que nos da realmente el pulso y podemos oler cómo va a venir el 26. Todo apunta a que va a ser un año bueno. Me apunto a lo de Ricard también con el tema del last minute. Vamos a ver, hay muchísima oferta aérea de muchísimos aeropuertos, incluso los compañeros Jet2 ahora arrancan en Gatwick, lo que aumenta aún más esa oferta. Vamos a ver cómo se comporta el mercado cuando llegue el momento del pic de ventas. Tom. Pues bien, para nosotros también como receptivo es una cita importantísima, World Travel Market. Este año, otro año más, ha sido muy productiva la cita, una oportunidad para sentarnos con todos nuestros colaboradores, analizar un poquito la temporada pasada y ver cara a la temporada que viene. Lo que dice Federico es un poquito pronto, hay que ser cautos todavía, pero bueno, muy positivo. Jason, en tu caso, como decíamos un poco fuera de pantalla, tu presencia aquí también responde un poco, no solamente por la parte de mercado de destino, sino por el conocimiento que tú atesoras del comportamiento incluso social del turista británico, ¿verdad? De la sociedad incluso británica. Antes de entrar en profundidad en esa cuestión, que lo digo un poco a modo de introducción y justificar también por qué nos acompañas hoy aquí, eres el editor del medio más importante británico en Baleares, luego si quieres nos cuentas un poco también por qué es tan relevante, pero también estuviste presente en la World Travel Market y también traer de allí unas sensaciones. Sí, yo no quiero decir nada diferente a lo que han dicho los compañeros, pero yo volví a la World Travel Market un poco nervioso, digamos. El gobierno británico no tiene un duro, tiene que subir impuestos. Los británicos dicen que ya pagan demasiados impuestos. Y claro, si pagan más impuestos tendrán menos dinero para gastarse en sus vacaciones. Es cierto que no se dejó hablar otra cosa. Creo que lo dijo el señor Hippie de Jet2 y también EasyJet y todo demás. Entonces, yo no estoy tan optimista como vosotros, la verdad. Porque, claro, creo que hay un agujero negro en la economía británica de unos 20 billones y esto tiene que salir de algún sitio. Entonces, claro, lo que dicen siempre, que los británicos siempre se irán de vacaciones, pero van a venir a Mallorca o van a ir a destinos más baratos, pues ya veremos. Cogemos ese hilo que nos lanza Jason, porque creo que es cierto lo que decías tú, Fede, no se dejaba de hablar de otro tema. Es cierto, un poco, había una sensación como de tranquilidad en el sentido de que como es pronto, y luego podemos hablar un poco de ese calendario de ferias y de ese calendario de reuniones, que al final noviembre cada vez es más pronto a la hora de la contratación, pero había una sensación de, bueno, no hay nada que haga pensar que 26 va a ser peor que el 25, excepto cada vez que salía, porque allí se comentó mucho, cierto, y ahora si queréis podéis profundizar un poco en ello, esas nuevas previsiones del gobierno británico de incrementar impuestos y por lo tanto menos disponibilidad. Vosotros que conocéis perfectamente y vivís perfectamente allí, en tu caso también, Ricard, continuamente viajando allí, sabéis un poco cómo es el gasto, la disposición de gasto del turista británico aquí. Sí, al final el comentario es acertado. Me llamó mucho la atención en ese momento en el que estamos en World Travel Market, levantarme a la mañana, poner la prensa, poner la BBC o poner cualquier canal de noticias y escuchar hablar de este tema, ¿no? Lo que pasa es que los que estamos en esto, y todos nosotros hace muchísimo tiempo, hemos vivido situaciones similares, sociopolíticas diferentes, y hemos siempre detectado un patrón, que es lo que comentabas tú, que siempre decimos, el británico va a venir a vernos, ¿no? Va a venir a estar con nosotros. Es un mercado que puede prescindir de muchas cosas, de cambiar el coche cada 4 años o de renovar la cocina, de hacer otras cosas, pero las vacaciones quizás un poco más cortas, quizás encontrando algún otro tipo de producto de acceso, pero es muy difícil que se olvide por completo
de esto, ¿no? Y ahí están las líneas aéreas también y los grandes touroperadores apostando por el destino, haciendo crecer la oferta de vuelos para poder abaratar en cierta manera esa demanda que tienen de su mercado. Pero la tendencia es la contraria, porque estás hablando de abaratar y fíjate que al final la tendencia tanto en el destino como en aéreo es incrementar precios. Pero la gran oferta de vuelos hace inevitablemente que los billetes estén más económicos. Y es lo que hemos visto en las últimas 2-3 temporadas. La competencia es atroz. La competencia de precios. O sea, competimos en volumen, no en yield, por desgracia, para nosotros, ¿no? Pero el tema, el elephant in the room, era los presupuestos del Estado del noviembre, el 26 de noviembre creo que va a haber el gran anuncio de cómo se va a recuperar esa deuda, que todo el mundo intuye que va a ser un incremento de impuestos a nivel general. Y claro, eso genera un poco de incertidumbre en el cliente final de cómo va a afectar la hipoteca, cómo va a afectar la nómina, el IRPF y cómo voy a pagar esas vacaciones, ¿no? Nosotros podemos facilitar con el pago, con el depósito inicial de 60 libras y vas pagando poco a poco hasta 10 semanas antes del comienzo de tus vacaciones, que eso ayuda, pero también hace que la gente se lo piense bastante, además sabiendo que hay ofertas de último minuto, porque el cliente también ha aprendido a que estamos todos lanzando ofertas más allá de las habituales. Entonces, incluso familias, y eso es lo preocupante, esperan a ese último minuto o esos últimos días para hacer la reserva. No, es verdad que bueno, estamos todos un poquito pendientes de los presupuestos y lo que puede suponer el aumento de impuestos para los británicos, que afectará sobre todo a lo que es la clase media. El británico va a viajar sí o sí y sabemos que reduce gastos en streaming y otras cosas con tal de poder viajar, pero lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo, esto afecta a lo que pueda ser la oferta complementaria. La pasada temporada bajaron las ventas de excursiones, sabemos de restauración, que tampoco no pasaron un buen año, así que van a venir, van a gastar, pero el presupuesto va a ser más limitado, seguramente irán a un 3 estrellas en vez de un 4 cuando otros años iban y todos estamos un poco... Por eso también decía que hay que ser cautos. De momento pinta bien, pero vayamos a ver más adelante. Sí. En ese comportamiento que dices, Tom, que no va a dejar de viajar, pero que sí va a cambiar su comportamiento o su comportamiento comercial, por lo menos menos días, como decías tú, Fede, lo cual implica una mayor rotación, Exacto. Lo cual implica también, en vuestro caso, una mayor dificultad en toda la operativa hotelera, menos gasto en el destino, pero en un entorno en el que los precios, por ejemplo, hoteleros, en los últimos años se han venido incrementando. ¿Cómo equilibráis eso, Fede, desde el punto de vista hotelero, quiero decir? Al final coincido, ¿no? Es decir, van a encontrar otras formas de poder venir. El cliente británico ha cambiado su forma de comprarnos en ese sentido. Hemos pasado de tener una forma muy fácil de entender cómo se comportaba a pasar a un último minuto, lo que genera un caos enorme a la hora de querer optimizar, ¿no? Pero sí, esas menores rotaciones también generan más gasto para el hotelero, porque no es lo mismo una habitación 7 días o 14 como solían tener, que 3-4, que hay salidas, entradas. Yo siempre soy cauto con el tema de precios, porque entiendo que España es un destino impresionante. Con una calidad y una seguridad envidiable, y me gustaría ponerme en el entorno de la competencia real. No quiero hablar tanto de otros destinos que pueden ser más agresivos en precios como Turquía o Grecia, o en su momento como puede haber sido Túnez, ¿no? Nosotros tenemos un destino de calidad, número 1, y tenemos que conservarlo. Los precios yo creo que suben, pero suben en relación a lo que hay alrededor, es decir, no creo que Baleares tenga unos precios de locura que no se puedan pagar. Creo que va creciendo en relación a la demanda y a los destinos de alrededor del Mediterráneo. ¿Y a nivel aéreo, Ricard? La foto, llevas 12 años en la compañía, has vivido en primera persona ese crecimiento que ha tenido JetBlue hasta ocupar el liderazgo emisor en Reino Unido. El incremento de flota, el incremento de destinos, el incremento de aeropuertos de salida, el incremento de precios. También, el incremento de costes, más que de costes también, que se aplican al final al precio para el turista, ¿no? Pero ahora mismo esa foto de... Porque hemos hablado en muchas ocasiones aquí del incremento del el alojativo. ¿Cómo ha sido el comportamiento del incremento del vuelo? Pues al final lo que nosotros somos
aquí hay mucho B2B y nosotros somos B2C y somos los malos que pasamos el coste final al cliente para que tome la decisión hacia dónde quiere ir. Y ahí es donde tenemos que jugar a estimular esa demanda, decidir si recuperamos, si perdemos, lo que hacemos siempre, ¿no? En temporada de verano alta, media, hacemos el dinero, en temporada de invierno perdemos dinero y se trata de cuánto dinero no perdemos y hay esa línea tan fina donde o dejamos de hacer lo que hacemos o continuamos porque contribuye a tener menos pérdida. Dicho eso, seguimos creciendo, tenemos esa estrategia en marcha y lo bueno que es que a pesar de esa incertidumbre, a pesar de que no sabemos qué va a pasar en el 27, ya estamos a la venta, tenemos que seguir con esa dinámica. Entonces, el 26. El 26 y 27. Y 27. Estamos a la venta ya hasta octubre del 27. Entonces, no sabemos qué va a pasar con los presupuestos de noviembre, pues imagínate para poner asientos a la venta para el 27. Lo que pasa es que saliendo a la venta, poniendo la facilidad de pago de esos billetes o paquetes vacacionales que compren hasta octubre del 27, ganamos mercado. Por poco que entre, va entrando, ¿no? Entonces, volviendo al tema de tener previsión o no poder tener previsión, jugamos a tener previsión, pero es que el comportamiento del mercado es imprevisible. Entonces vamos a ver cómo... Y además retrasado cada vez más. Correcto, entonces vamos a ver cómo el modelo de negocio se adapta. Pero vosotros no habéis visto también esta temporada que el mercado británico tiene dos fases, ¿no? O es mi experiencia. Estamos de vacaciones, es julio-agosto, termino mis vacaciones, vuelvo a casa, me bombardean con publicidad, vuelvo a comprar. Sí. Entonces, esa temporada de vacaciones es también de compra. Y yo he visto un repunte muy importante de esas ventas de verano para verano. Estamos hablando de un año vista. Y es muy interesante ver cómo han funcionado mucho mejor que otros años. Es decir, vuestra idea de adelantar y de poner a la venta muy temprana las próximas temporadas y de hacer promociones y de lo que hacéis, por ejemplo, otros turoperadores también, de las 50 libras para poder garantizarse esa plaza, funciona y funciona muy bien. Entonces, esta demanda que estamos teniendo de, bueno, ahora compro de vacaciones, ahora paro un poco, vienen Black Friday, January Sales, al final es un ritmo. Yo no noto bajadas versus a los años anteriores. Creo que el pace de venta es muy similar al del año anterior. Por eso es cierto que puede pasar que cuando salgan los presupuestos o la gente se vea un poco más apretada económicamente, pueda bajar ese gasto en vacaciones, pero de momento no lo está y estamos ya muy adelantados para la temporada 26. Yo creo que también es un poco peligroso decir, los británicos siempre venden a Mallorca, siempre venden, no hace falta hacer poca cosa, siempre les vamos a arreglar 50 libras y siempre vendrán. Vamos a ver, el mercado británico cayó en agosto a Baleares, cayó en julio. El año pasado también pasó lo mismo. Es un mercado que está, se puede decir, en decline. Pero claro, la gente no lo dice porque son los británicos y todo demás, pero yo quiero pensar que, ya lo dijo el reportaje que hemos visto antes, que todos los mercados necesitan que los mimen un poco. Correcto. Y yo siempre digo a las autoridades, cuando van a la World Travel Market y tal, lo que tenéis que hacer, lo primero que tenéis que hacer es decir gracias. Thank you. Por venir, ¿sabes? Porque claro, el británico le gusta que le digan. Y el problema que ha habido con las manifestaciones antiturísticas y todo demás, que el británico dice, jolines, mi familia lleva viniendo a Mallorca 50 años o 40 años. Vino el abuelo, luego tal, y de repente dice, y ahora no lo quieren, ¿sabes? Entonces es que yo vi en la World Travel Market un poco que la gente no iba relajado, pero... Demasiada confianza. Demasiada confianza, y eso es muy malo también. Se nota, Jason, que eres periodista porque estás poniendo los elefantes, como has dicho tú, los elefantes en la habitación. Ya has hablado de los impuestos, hablando de las manifestaciones antiturismo. ¿Sabes? También lo abordaremos, pero por cerrar ese bloque, este bloque de Soy precio, Mr. Elefante. Vas a ser Jason, Mr. Elefante, pero cuando escuchas esto, y tú que conoces perfectamente, que vives además la colonia británica y sabes ese comportamiento, ¿te convence como para eso o realmente pones la luz ámbar por lo menos, ojo, que a lo mejor no va a ser tanto como se Yo creo que, sinceramente, el mercado alemán es el número uno y se mima mucho. El mercado británico está como el mercado olvidado. O sea, bueno, sí, bueno, el británico, sí. ¿Sí? ¿Tú crees tanto como eso? Yo no veo, tú ves los titulares de la prensa, dices, el turismo alemán sube, turismo tal, y el británico también. ¿Sabes? Yo creo que
Vamos a ver, el británico, que creo que esta temporada, igual exagero un poco, pero también soy inglés, que creo que los británicos esta temporada casi han salvado la temporada, con el bajón que ha habido importante de los alemanes. Los británicos sí han venido, menos, pero sí han venido. Entonces yo creo que a veces este mercado había que mimarlo un poquito. Pues imagínate el español. No, bueno, sí, por supuesto. Tom. No, al final Jason tiene razón en el hecho que no tenemos que dar por sentado que el británico va a viajar, pero no necesariamente hacia España. Y sí que es cierto lo que vemos nosotros también, la tendencia de temporada alta. La temporada alta está costando, cara al año que viene vamos un 5 o 6% por encima en el mercado británico, pero julio-agosto está todavía por detrás. Meses de marzo, abril, mayo, sobre todo, están siendo muy positivos. ¿Y tú, Tom, no crees que es por un tema también de la conducta de compra? Nosotros también estamos notando que las bajas y los shoulders están muy bien vendidos y ya llevamos 2 temporadas donde julio-agosto, como tú dices, es diferente, ¿no? Pero supongo que es también por la oferta last minute, supongo que es también por la forma. Antes, ¿te acuerdas que si no comprabas en January Sales, en Pix, ya no había plazas? Efectivamente. No había camas y todo el mundo compraba. Y claro, comprabas julio-agosto, pues sabías que era lo más barato que podías encontrar en Pix porque estaban las ofertas. Y yo creo que esa conducta del cliente británico que ha aprendido, que ha entendido que puede conseguir ofertas de último minuto es lo que ha cambiado. Nos afecta, puede ser que en algunos casos se queden sin plazas, que no vengan, pero para mí lo que cambió es la conducta de compra. Más que por la gran está basado oferta en las tarifas también, tarifas de temporada alta. El cliente ya sabe que se puede viajar muy bien en el mes de mayo, tener buen tiempo. No hay tanto calor. No hay tanto calor en el mercado alemán. En World Travel Market, más de un tour operador comenta, los alemanes empiezan a tener miedo a las temperaturas en julio-agosto y, claro, y la imagen que se está dando de saturación en estos meses, ¿no? De alguna forma, esto que estás comentando tú, Fede, ese comportamiento que ha vuelto a variar, porque es cierto que el último minuto y la anticipación de venta a raíz de la pandemia, todo eso cambió completamente, más antelación y demás. ¿Estamos volviendo a los hábitos de compra prepandemia o hay una evolución sobre eso, en cualquiera de los ámbitos, quiero decir, tanto en el B2B, que al final es un reflejo del B2C, ¿no? Entiendo. Yo creo que se va a mantener esta dinámica un tiempo más, sobre todo porque el cliente ha entendido que se puede comprar a mejor precio en diferentes fechas del año y que ya no era como antes, que disponía de una cierta cantidad de plazas aéreas, había una cierta cantidad de camas, y también tampoco nos olvidemos que en este caso, si solo hablamos de Baleares, somos un destino para la familia, y la familia, lamentablemente o no, solo puede irse de vacaciones en julio y en agosto. O sea, a mí me encantaría no tener que irme a un destino vacacional en julio y agosto, pero tengo a mis niños que tienen esas vacaciones escolares hasta finales de agosto, porque los británicos sobre el 9 de septiembre ya están en el colegio. Lo que sí he notado estos últimos años es que esa temporada larga se acorta una semana más. Si antes llegaban hasta finales de agosto, ahora están llegando hasta la semana del 20. ¿Y eso pero por el precio, seguramente, porque luego hay un gap muy grande, las tarifas bajan y muchos prefieren pagar la multa que te cobran por sacar a los hijos del colegio, porque hay multas, y viajar. Hasta cárcel creo que hay. Sí, bueno, sí, depende si ¿Cómo has dicho, Jason? Hasta cárcel. No lo sabía lo de la cárcel. Sí. Yo tengo entendido que en Alemania sí, que si te pillan en el aeropuerto te pueden sacar no dejarte viajar si no hay una justificación. Pues por no ir con los niños y sacarlos del Creo que no puedes sacar del colegio, pero en el mercado británico es una multa y prefieren pagarlas y irse ya a finales, o cuando hay niños pequeños que si se saltan, que no lo veo bien, pero si se saltan una semana de clases al principio no pasa nada y lo que pagan es diferente. También tienes que pensar que los colegios británicos acaban en julio, a final de julio también. 17, 18 empiezan las vacaciones, exacto. Exactamente, entonces ya es tarde ya, digamos. Exacto. Entonces el high season para la familia es agosto, nada más. En septiembre vuelven, ya el día 2 creo que vuelven al cole ya, ¿sabes? Entonces... Pero de alguna forma sí se está reconfigurando un poco el pico de temporada también por el clima. Lo hemos comentado aquí en algunas ocasiones. Ya está incidiendo directamente en algunos momentos. La saturación también, pero el clima es un factor, sí. Vosotros eso también, has dicho, vosotros sois B2C, tenéis el toque del cliente. Bueno, en las agencias, ¿cuántas agencias tenéis o cuántos puntos de venta? Trabajamos en agencias de viaje con más de 3.000 agentes de viaje. Claro. Al final tenéis la casuística real y el contacto con el cliente. ¿Cómo de sensibles a todo esto que se está comentando? Bueno, o a la motivación del precio. Pues se traduce en nuestras capacidades aéreas. Tú miras pico julio-agosto y el incremento es un 1, un 2, un 3. Como puedes mucho incrementar más en esos picos. Correcto. O sea, simplemente lo único que metes es un avión más grande en el mismo slot
y el crecimiento va al shoulder season, que es donde se puede crecer, y es donde estamos intentando estimular esa demanda porque no se puede crecer más. Volvemos a la desestacionalización, ¿no? Si Baleares fuera un destino no estacional, todo sería distinto, supongo. Entonces tenemos que mirar esos meses, que es donde se puede crecer y donde la gente parece que quiere ir. O sea, mayo es junio, junio es julio, o sea, estamos como... No hay dudas que venir a Baleares en mayo, incluso en abril, incluso un poco antes, es maravilloso. Tenemos una oferta gastronómica que es envidiable, tenemos un clima a principios de esas fechas envidiable, entonces es mucho mejor, pero el problema es que a veces no tienes otra alternativa a meterte en esa temporada alta, y nosotros somos un destino muy vacacional, muy familias. Pero también hay que decir también que es un destino caro. Vamos a ver, el turista tradicional inglés no se va a meter en un restaurante de estrella Michelin en Palma. Hay muchos que ni salen de Alcudia, de Palma Nova, de Magaluf. Yo lo he visto, incluso en Palma Nova. Yo he visto turistas con no mucho dinero para gastar, mirando los precios, cuando te están cobrando 4 euros por un café, 6 euros por una pinta, mientras por la televisión británica cada 2 por 3 están diciendo que en Benidorm o en Canarias puedes tomar una pinta de cerveza por 1 euro. El tema de los precios, y también hay que saber el mercado también, digamos, muchos restaurantes, es verdad que Mallorca tiene unos restaurantes fantásticos, pero esto ya es nivel de turismo alto. ¿Y qué porcentaje hay de nivel de...? ¿Es un 10%? ¿El resto del 90%? ¿Sabes? Ellos quieren fish and chips, full English breakfast, paella y para ustedes contar, ¿sabes? Sí, lo bueno es que en caso de Baleares la oferta complementaria, la calidad hotelera para esa gente que viene en temporada baja ha mejorado, porque antes era más complicado, pero ahora quizás ese público que puede venir en mayo o que viene en junio no solamente viene por el precio, viene por no tener la masificación y poder disfrutar de un destino excelente. Tenemos cada vez mejores hoteles, el centro de Palma está plagado de excelentes ofertas hoteleras de gran nivel, en costas también tenemos un montón de ofertas hoteleras de gran nivel. Entonces yo creo que Mallorca lo que tiene es eso, ¿no? La gran variedad, puedes tener productos de todo incluido de volumen, luego puedes tener productos boutique, pero estoy de acuerdo contigo que ese volumen de masas que viene con nosotros posiblemente, no va a ir a un hotel de una estrella Michelin, ¿no? Pero las bajas pueden verse beneficiadas de eso. Lo que dice el jefe del compañero aquí, sí. Viene aquí por el sol. Por el sol. A ver, sí, a ver. Él lo dijo en una entrevista nuestra, y digo, yo vivo en Manchester, gris. Yo quiero sol. Y por eso vienen, por eso van de vacaciones, quieren sol. Vamos a hacer una pausa porque sí me gustaría que, claro, estáis hablando de precios, al final hay que compararlo con otros destinos, no solo en España, sino también fuera, y el comportamiento de esos mercados. Pero eso lo hacemos después de la pausa, vamos un instante. En primer lugar, con la píldora de datos, la que nos trae Boades Legal, su abogada Bárbara Arbona, que nos va a hablar de los préstamos ICO. Durante la pandemia del COVID-19, muchas empresas, entre ellas del sector hotelero, recurrieron a los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, para mantener su actividad y liquidez. El Real Decreto Ley 8/2020 puso en marcha una línea de avales públicos por valor de 100.000 millones de euros, mediante la cual el ICO garantizaba hasta el 80% de los créditos concedidos por los bancos. Sin embargo, las entidades financieras, tras analizar el riesgo de cada operación, exigieron con frecuencia garantías adicionales, como fianzas personales de empresarios, socios o administradores. Firmar esas fianzas, a menudo sin asesoramiento especializado, implicaba asumir una responsabilidad directa frente al banco. Con el paso del tiempo, algunos préstamos han sido incumplidos por los prestatarios y las entidades financieras han iniciado las consecuentes reclamaciones judiciales. Numerosos fiadores alegaron que, al cubrir el ICO el 80% del crédito, su obligación debía limitarse al 20% restante, pero los tribunales están dejando claro que, en la mayoría de los casos, las fianzas se firmarán con carácter solidario. Esto significa que el fiador responde por la totalidad del préstamo sin posibilidad de dividir la deuda. Para los empresarios hoteleros este matiz puede ser determinante, pues convierte una garantía aparentemente limitada en una obligación completa y exigible.
Las resoluciones más recientes, como la de la Audiencia Provincial de Cádiz en su sentencia 259/2024, confirman esta posición. Solo si se acredita que el banco ofreció información confusa o errónea, podría anularse o reducirse la fianza. En la práctica, si el contrato era claro y el fiador podía comprender su alcance, la responsabilidad se mantiene íntegra. Seguimos en Nostre Tour Televisión, seguimos profundizando en el análisis del mercado emisor británico de cara a lo que, esta temporada baja y la próxima temporada alta. Pero antes de continuar con esa tertulia, vamos a escuchar la píldora de datos que precisamente sobre el mercado británico nos traen nuestros dos colaboradores. En primer lugar, Javier Soriano, el CEO de Econetics, que nos va a profundizar un poquito en esa evolución del mercado británico. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a dar un breve repaso a elementos vinculados al mercado británico y lo que ha sido su evolución de esta temporada y alguna pincelada de cara a patrones de demanda para 2026. Además, recién llegados de la World Travel Market, los indicadores sostienen parámetros positivos. Centramos en tres indicadores: perfil de las reservas, impacto en estancia media y ADR y finalmente patrones de demanda. Perfil de las reservas. Nos ha mostrado indicadores que hemos venido siguiendo durante la temporada, como son reposicionamiento en tipologías de habitación superiores, mucho dinamismo en ventas y finalmente se ha mantenido una tendencia positiva en cuanto a tipología de viajes a habitaciones de perfil familiar, por lo que no deberemos descuidar el posicionamiento de este tipo de producto. Estancia media y ADR. En cuanto a la estancia media, ha mantenido un comportamiento estable, situándose en incrementos del 2%. Y en cuanto al ADR, ratios de oscilación entre el +2 y +5%. Esta posibilidad parece mantenerse en entornos importantes de tarifas dinámicas. Hay que comentar que en esta temporada se han observado reservas con un mayor grado de volatilidad en cuanto a la cancelación, ya que ha sido un poco superior, +2%. Y finalmente, pincelada de patrones de demanda de cara al 2026. Como cada año, y como decíamos, bajo el marco de la World Travel Market, analizamos la intensidad de demanda y análisis de formalizaciones de reserva de cara a esta siguiente temporada. Vemos una evolución positiva en cuanto al tráfico, número de búsquedas por parte de los clientes y su ratio de conversión, con números similares a los análisis de la temporada pasada, un 2% de incremento. En cualquier caso, se espera que de cara a inicio de año, como viene siendo habitual y conversación bastante habitual ahora en Londres, veamos un mayor incremento. Lo seguiremos muy de cerca. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues gracias a Xavi. Ahora vamos con Camila Pérez. Ella es el Product Director de Travelgate y nos va a hacer ese análisis también del mercado británico, del comportamiento del mercado británico. Hola a todos. Hoy analizaremos el comportamiento del mercado británico durante el último trimestre y el actual, a través de las reservas generadas en la plataforma Travelgate. Durante el último trimestre, España consolida su liderazgo con un 32% de cuota de mercado, seguida de Grecia con un 8%, Reino Unido con un 7% y Estados Unidos e Italia con un 5%. En cuanto a la evolución de las reservas frente a 2024, España registra un incremento del 26%, destacando como el destino con mayor crecimiento. Le siguen Grecia con un aumento del 14% y Portugal, que sube un 18%. Si analizamos el último trimestre del año, España vuelve a liderar con un 26% de cuota, seguida esta vez de Estados Unidos, que alcanza un 8,6%. El precio medio por noche aumenta un 8% respecto al mismo periodo de 2024, aunque desciende un 10% en comparación con el trimestre anterior, reflejando una leve moderación estacional en precios tras el verano. En resumen, España mantiene su posición dominante en el mercado británico, tanto en volumen de reservas como en crecimiento de precios, mientras que Grecia y Portugal consolidan su atractivo con estancias más largas y un fuerte incremento de tarifas. En general, el panorama muestra un cierre de año sólido, con una tendencia de crecimiento estable
y un mercado británico que sigue apostando claramente por el sur de Europa. Muchos datos, muchas cifras que entiendo que de alguna forma sí coinciden con vuestra experiencia en Londres y los indicadores que ya tenéis de cara al año que viene, pero entiendo que también hay ciertas cuestiones que no terminan de encajar pues, por ese último minuto, esa tendencia creciente del último minuto que lo deja todo siempre un poquito para el final. No sé esta semana cómo incidirá esta Semana Santa en el año 26, sobre todo a nivel hotelero para aperturas y para ofertas, y cómo puede incidir en esa temporada, Fede. Depende mucho del establecimiento de la cadena o del hotel que esté acostumbrado a abrir o no en esas fechas. Este año, si no me equivoco, es sobre finales de abril. No, de marzo a abril, y claro, si la demanda es muy interesante, es muy potente en esas fechas, luego tienes un gap de bajón enorme. Demasiado largo. Sí, es muy arriesgado, es muy arriesgado. Lo ideal es cuando la Semana Santa cae más cerca de mayo, que te puedes arriesgar a una semana tener un bajón de reservas. No la veo particularmente positiva para las cadenas hoteleras que suelen abrir con la temporada de mayo. ¿Tom? Bueno, nosotros ahí dependemos de lo que es la planta hotelera, ¿no? Y de la decisión que puedan tomar ellos de, lo que ha dicho Federico, abrir, tener este bajón o de alguna manera pues intentar de cualquier manera continuar. Pero sí es cierto que en los últimos años, y Federación Hotelera lo ha dicho aquí en esta misma mesa, se ha ido alargando, abriendo antes y cerrando después. Esa apertura temprana, vosotros que sois, de hecho sois la cadena hotelera con más hoteles en Baleares, al final sois una referencia en ese sentido. Claro, por eso es muy importante entender en qué producto, en qué zona, en qué destino, y va a ir por barrios y va a ir por casas al final, ¿no? Obviamente hay hoteles que a lo mejor puede haber un poco de agrupamiento. Exacto. Nosotros lo que intentamos siempre es estirar la temporada todo lo que podamos. Tenemos hoteles que abrimos en febrero, que abrimos en marzo, obviamente tenemos producto para esas Semanas Santas, pero el gran grueso de volumen de camas hoteleras abiertas en esas fechas me cuesta creerlo. ¿Que habrá posibilidades de venir? Por supuesto. Tienes planta abierta ya a partir de febrero o marzo. Ricardo, en el aéreo hay mucha mayor previsión, lógicamente. Los asientos lo estáis hablando ya para 27. O sea. Correcto, pero justamente en este marzo estaba mirando números y crecemos un 33% de la capacidad. La base es muy baja, o sea, claro, no es la capacidad de junio, pero es básicamente... 33% para marzo 26 Correcto. En relación a marzo 25. Pero se nota mucho en las ventas también, ¿eh? Bueno, porque es Semana Santa, entonces tenemos que poner la capacidad allí. Cuando la Semana Santa empieza a principios de abril, marzo se resiente y esa capacidad se traslada. Si hay capacidad, habrá planta hotelera. Claro, al final es lo que te comentaba, nosotros tenemos planta hotelera, incluso para nuestros compañeros de Jet2 tenemos hoteles abiertos ya en esas fechas y se notan que se está vendiendo muy bien esas fechas de marzo. Pero es cierto que no puedes abrir todo la planta hotelera, es muy complicado, muy arriesgado. Pero ¿pensáis que la temporada es más larga ahora? Yo me acuerdo cuando empecé en el periódico hace 25 años, yo me acuerdo Thomson, en esos tiempos era Thomson, tenía un programa de invierno a Mallorca. Incluso muchos ingleses británicos iban a Canela Sol, lo que era en esos tiempos, tenía muchos hoteles abiertos en Magaluf. Incluso, ay, qué pena, porque lo que pasa, muchos residentes británicos se iban a celebrar la Navidad en esos hoteles. Sí, sí. Y yo supongo que en Alcudia, en esos sitios también. Ahora, a pesar de lo que estamos hablando, de hacer la temporada más larga y todo, tú vas a Magaluf esta mañana. Sí, no solo son los hoteles, ¿no? Claro. También para alargar la temporada hay que poder contar con lo que es la oferta complementaria, efectivamente. Y van a descansar. En las redes sociales hay un grupo que se llama, no sé, Pollensa.com o algo así. Y un turista preguntaba, ¿hay algún hotel abierto en Pollensa? Y digo, alguno tiene que haber. Alguno tiene que haber. Sí, sí, sí. Ni uno, ¿eh? Ni uno. Pues, también es cierto que, claro, lo que ha ido cambiando es la conducta, pero también la oferta de destinos, ¿no? Sí. O sea, hay muchas más zonas a las que poder viajar. Ahora el volar se ha democratizado mucho más, es más accesible para todos los bolsillos. Tienes destinos de invierno que funcionan muy bien, tú me lo puedes decir, pero Egipto, por ejemplo, debe funcionar muy bien. O en España, Canarias. España, Canarias, por supuesto. Entonces, claro, al final la gente va rotando hacia donde hay algo diferente, buscando el calor de Canarias, de Egipto, y no tanto esa oferta complementaria que podemos dar, que como tú bien decías, parece que cuando se cierran los hoteles desaparece todo. Sí, no, eso es verdad. Claro, es que es el modelo turístico que hay aquí. Si cierran los hoteles, cierra todo. Arrancar esto es muy difícil. Nosotros hemos
teníamos un programa de vuelos muy interesante en diciembre y enero, que eran 20 vuelos para apoyar Navidades, fin de año, los Reyes, volando a Mallorca, con estancias en Palma y en Calviá, en cierto modo, y lo hemos tenido que cancelar. Porque, sí, pues porque no hay demanda. No ha habido demanda. O sea, los hoteles están, la parte privada está, el cliente final no sabe qué tiene que hacer o qué puede hacer en Mallorca. Pues esto que está diciendo Ricard es muy importante porque de alguna forma desbarata ese discurso de que cuando hay conectividad hay demanda. Si ha estado la planta hotelera disponible, normalmente si está la planta hotelera luego la oferta suele acompañar, pero lo primero es que esté el asiento y se ha tenido que cancelar ese programa. Sí. ¿En otros destinos también? No. ¿Habéis trabajado ese tipo de producto en otros destinos? No, porque este producto de vuelos de todo el año al aeropuerto de Mallorca viene pre-COVID, se empezó a hablar, post-COVID se empezó a ejecutar. Hay 3 ramas, una es la parte privada con nuestros compañeros, que hay la apuesta, nuestra apuesta de poner los vuelos, están las tarifas aeroportuarias que tienen unos descuentos en invierno, pero no hay promoción. Entonces, un señor que está en Manchester, que puede, o una familia, o una pareja, o unos amigos están en Manchester y pueden volar a 50 destinos en invierno, sí, ¿por qué van a volar a Mallorca? ¿Por qué se van a gastar ese dinero e irse en Navidades y fin de año y Reyes en Mallorca? Tú hablas con el destino y vienes aquí y te das cuenta de por qué, porque es maravilloso y tiene 1000 cosas que ofrecer, pero digamos, el mercado de origen no es conocedor de ese, está muy asociado a verano. El caso de éxito que nosotros utilizamos es Malta. Malta consiguió cambiar su concepto de todo el año, o sea, de estacional de verano solo a todo el año, cambiando el concepto. En verano es una playa con una ciudad detrás y en invierno es una ciudad con mar. Y lo venden así, todo gira en torno a esto. Mallorca es maravilloso, o sea, Palma, la ciudad de Palma podría hacer eso perfectamente. Y también hay que tener en cuenta que el clima es muy importante. Sí, también. A mí me dijo, yo me acuerdo hace 10 años entrevisté a Willie Walsh, que era, bueno, como sabéis, de la British Airways. Sí. Él había estado aquí como, había sido un directivo de una compañía aérea que ya no existe, pero había estado viviendo en Mallorca. Y yo le pregunté, ¿y vais a tener más vuelos en invierno? Me dice, no. Y digo, ¿por qué? Dice, bueno, nosotros lo sabemos. Aquí hace frío en invierno y lo que quieren nuestros turistas es sol. Volviendo a lo que hablamos de Manchester. Claro. Pues para tener la foto completa, porque bueno, nos quedan todavía 12 minutos, sí me gustaría que escucháramos una breve intervención de Manuel Butler, el director de la Oficina de Turismo de España en Londres, que suele tener pues, esos datos que pueden complementar un poco todo esto que estamos hablando para ampliar el foco y no solamente hablar de Baleares o de Mallorca concretamente, sino que podamos también escuchar otros destinos, de los que también me gustaría que con esa experiencia que vosotros tenéis y esos datos pues, también nos lo compartan. Vamos a escuchar a Manuel. Muy buenos días, muchísimas gracias a Hostel Tour por invitarme a participar en este debate. Respecto al estado actual del emisor británico, podemos decir que está en una situación pues, de fortaleza, de consolidación. Va a cerrar con cifras positivas, alrededor del 4% positivo, después de unos crecimientos muy importantes en el año 24 y en el año 23. ¿Qué podemos esperar de cara al año 26? Bueno, yo hablaría de un optimismo con cautela, moderado. Los grandes crecimientos ya se han abandonado, el efecto champán ha desaparecido, pero sí seguirá siendo un partner o seguirá siendo el mercado principal por diferencia de emisor hacia España y podemos confiar en él y está, como digo, igual que en el año 25 sobre unos fundamentos sólidos y muy positivos. Con respecto a Baleares y concretamente a Mallorca, la situación es ligeramente por debajo de la media nacional, de la media hacia España. Baleares y Mallorca en el año 25 mantienen unos crecimientos más reducidos
Esto no es debido a que no haya apetito por Mallorca. Mallorca sigue teniendo, igual que el conjunto del Baleares, una imagen excelente aquí en el Reino Unido. De cara al año 26 podemos decir que ese apetito por Mallorca y las Baleares pues seguirá manteniéndose sin ningún problema. Evidentemente habrá que esforzarse porque la competencia siempre es muy importante en este mercado que es altamente competitivo y muy agresivo. Bueno, entiendo que la foto más o menos es la misma y comparte un poco pues, esa previsión positiva, pero con ciertas luces naranjas como mínimo. Pero sí me gustaría en estos minutos que nos quedan que, como os decía antes, ampliáramos un poco el foco, ¿vale? Y compartáis un poco también el resto del territorio español y otros destinos en los que puede estar interesado el emisor británico, el turista británico, y que se estén comportando, pues no sé si igual o de una forma distinta, sobre todo en lo que tiene que ver con el precio, el impacto del precio, por lo que decíais antes, destinos en los que se pueda trabajar más. O igual también descubrir otros lugares en España. Nosotros vemos una tendencia muy positiva en Cataluña, por ejemplo, lo que es el aeropuerto de Reus y de Girona. No son los mismos números de lo que manejamos aquí en Baleares, pero sí que hay un crecimiento constante. Málaga, en nuestro caso, está igual bajando un poquito, pero Cataluña tiene una tendencia muy positiva. ¿Canarias? Porque también tenéis... Sí, Canarias tenemos y lo que pasa es que el volumen de británicos que tenemos en Canarias es menor que los destinos donde representamos, por ejemplo, a Jet2 Holidays. Fede. Sí, bueno, nosotros te puedo hablar de Andalucía y de Canarias. En Andalucía más o menos mantenemos la misma tendencia que en Baleares. La verdad que ha sido un crecimiento muy interesante, con una respuesta siempre muy potente del mercado británico, muy contentos allí en todos los sitios donde estamos, muy similar a Baleares. Y también a nosotros, particularmente Canarias, este verano, porque claro, hablamos supuestamente de la temporada baja de Canarias, que eso ya es un poco más raro, ¿no? Ya la temporada está un poco más, ya no es tanto alto y baja, y ha sido un verano excelente para nosotros también, muy representado por el mercado británico. O sea que yo creo que no solamente que hablemos de Baleares como foco para el mercado británico, yo creo que España en general, donde se potencia exactamente, Andalucía muchísimo, en Canarias muchísimo, bueno, no sabía que estaba haciendo éxito en la zona de Cataluña también, pues obviamente conocer nuestros nuevos destinos de España, pero yo creo que España, el foco es España, ¿no? Y a nosotros en particular, mercado británico este año 25 que ha cerrado y el pace del 26 es muy positivo. Me gusta tratar de hablar con cautela. Y también es cierto que, y termino, que crecer constantemente doble dígito es imposible. Y llega un momento que si hablamos, 23 récord, 24 récord, 25 récord. Ya llega un momento que los récords están muy bien tenerlos, pero a veces hay que estabilizarlos. Y yo creo que vamos a pasar por esos procesos de estabilización, donde el crecimiento irá marcado por una mejor oferta de productos, a añadir valores. Un mayor rendimiento también. Exactamente. Gestionar mejor, pero ya no podemos constantemente crecer a doble. Sobre todo también porque al final la satisfacción del cliente, como decía Jason, que lo vamos a hablar en los últimos minutos, ese impacto lo dejamos para el final, ¿vale? De la sensación de saturación en algunos destinos y en algunos momentos. Ricard, esa foto un poco más amplia, como digo, pues tú sí tienes la radiografía exacta porque sabes exactamente cómo están comportando pues, los otros destinos en España y fuera, donde vosotros trabajáis. Fuera de España hay los competidores tradicionales, Portugal, no nos olvidemos de ellos, está Grecia también, que está creciendo mucho, y está Turquía y el resto del Mediterráneo. También es cierto que cuando miras las estadísticas del tráfico británico a esos países, comparado con los 18 millones que vienen aquí, pues no dejan de ser números bastante bajos o relativamente bajos, que cualquier comunidad autónoma de España tiene más volumen de británicos que un país entero, ¿no? O sea, cuando pones ese contexto. Dicho eso, cuando comparas Baleares... Pero déjame que te interrumpa, Ricardo, solamente para preguntarte, ¿el comportamiento de esos destinos cómo está siendo? Positivo. Sobre todo teniendo en cuenta la variable de precio, que al final está siendo tan sensible en estos momentos. Positivo, pero también es cierto que todo el precio ha subido en todos los lugares. Ha subido en todos los lugares. Sobre todo Grecia, Turquía, ¿no? En cuanto a precios de hoteleros, nosotros vemos una tendencia muy positiva en Portugal.
Y Portugal es un muy buen ejemplo, se nota mucho esos destinos que no son oportunistas. Y cuando digo oportunistas quiero decir de que suben y bajan según va el mercado, sino que tienen una constancia. Y puedes ver que tienen una estrategia clara y hacia dónde quieren ir. En España, pongo a Benidorm siempre como ejemplo, todo el mundo sonríe, o yo sonrío cuando digo Benidorm, es un destino súper sostenible, ya no a nivel medioambiental, sino a nivel de convivencia turística con gente local y con la inserso y con doméstico. Los destinos que trabajan de esa manera, Costa Dorada siendo otro, desarrollan el turismo a largo plazo. Hay otros destinos que llegan al pico, no saben gestionarlo, otros que de repente se encuentran que ya no tienen estacionalidad y lo tienen que gestionar sobre la marcha. Y eso tiene un impacto en demanda al final. Porque Tiene impacto en la demanda, y aquí acabar de introducir el tema que también lanzaba antes Jason, para los 4 minutos que nos quedan, que no es mucho, sobre todo para este tema, pero el impacto que realmente ha tenido en los mercados emisores. Hablabas tú, Jason, en tu intervención, has hablado de las manifestaciones, no necesariamente de las manifestaciones, a veces basta con la propia sensación que se lleva el turista después de volver en agosto, pues cuando se ha encontrado un destino masificado en algunos momentos, playas, prácticamente cualquier servicio. ¿Creéis que está teniendo un impacto, Jason? Yo creo que ha tenido un impacto. Las cartas que nosotros hemos recibido de lectores que viven en el Reino Unido, que vienen aquí de vacaciones, algunos estaban enfadados, sinceramente. Estaban, ¿de qué vais? Si durante 50 años hemos venido aquí y ahora decir que no nos queremos, ¿sabes? A decir, no vendremos este año porque no queremos causar nuestras vacaciones, no queremos causar más problemas. Hasta decir, bueno, vendremos y si nos queréis manifestar, vendremos porque nos encanta Mallorca. Pero algún impacto han tenido, hay que decirlo. Yo estuve en la última grande el verano pasado, estaba en la BBC en directo, 4 o 5 millones de personas. Los periódicos británicos cada día. Cuando sabemos cada vez que aparece la palabra Mallorca en los medios británicos, sí. O España en general. Pero España en general. Y también lo que... Sí, que todo lo que se hace aquí, o en las manifestaciones del 15 de junio, aquí pasan más desapercibidas y la percepción local son una minoría o no es una representación de toda la población. Tampoco voy a entrar en eso ahora, pero cuando se capitaliza ese mensaje en el Reino Unido, llega a todas las páginas principales, la BBC y compañía, y es un machaque constante. ¿Y pero en volumen de pasajeros te ha perjudicado? Al final, no. O sea, no porque te ha incrementado. Pero las llamadas que hemos tenido al call center, el calmar a la gente, el tener que dar explicaciones, sí. Desarrolla esto, Ricard, porque te iba a preguntar que al final vosotros con 3.000 puntos de venta tenéis cada día, ¿qué? 30.000 inputs de tenemos cada día preguntas muy rocambolescas, porque el cliente pregunta muchas cosas, pero de repente pasamos de decir que España y Baleares es un destino seguro, amigable, donde puedes pasar por la calle y no va a pasar ningún problema, puedes ir a la seguridad social y te encuentras y te tiran pistolas de agua, que es simbólico, pero es, jolín, yo estoy con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, yo solo tomándome un café, que encima pago 4 euros por un café que está malo a veces, y me tiran un pistolero hacia agua. Póntelo en pasivo, vete tú a cualquier sitio que te hagan esto. Pues te sentaría mal, ¿no? O lo entenderías. Depende. Tiene un impacto. De percepción. Sí, efectivamente, tiene un impacto y en el caso de Jet2 Holidays lo sabemos porque los clientes y agencias de viajes contactan para ver si es seguro viajar a según qué destino en España y que quieras o no, pues en los tabloids, en la prensa británica se hincha, pero es el mensaje que reciben los turistas. Además, por nuestra parte también con la mala suerte que hemos tenido este año en el aeropuerto de Palma, con las obras, etcétera, sí. Que la llegada del cliente, la imagen que recibieron nada más llegar, pues no ha sido nada positiva. Y no nos olvidemos que el cliente, ya sea británico o de cualquier otro país, normalmente no tiene la idiosincrasia de España y que somos 17 comunidades autónomas y con no sé cuántas provincias y cuántas identidades. O sea, lo que pasa en Mallorca afecta a las reservas en Canarias. Total. Lo que pasa en Canarias afecta a las reservas a Santiago. O sea, es España. O sea, ¿y por qué tienen tanto foco en España? Porque es el principal país receptor del turismo británico. Si fuera otro país,
serías otro no tendrías país, impacto. ¿no? Fede, No, solamente tú terminas. al final espero que sean momentos y que sean cosas que pueden pasar y que el común denominador del británico, por hablar de ellos, cuando llega a nuestra tierra se encuentra con diversión, con alegría, con sonrisas, con servicio, y que los 60, 70 personas que pueden tirar pistolas de agua se plaquen por todo un volumen de mercado británico que llega a nuestro país a disfrutar, que al final yo creo que la tendencia será esa. Yo creo que al final es el boca oreja y he ido, no ha pasado nada y lo he pasado bien, y somos el mejor destino vacacional del mundo seguro. Pues así debería ser, y con eso nos quedamos. Gracias Tom, Fede, Ricard y Jason, ha sido un placer teneros aquí esta noche analizando en profundidad ese mercado emisor británico. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, precisamente, donde vamos a abordar esa cuestión, los retos que se plantean los destinos turísticos, y uno de ellos, o si no el principal, es precisamente la gestión de ese éxito, o la digestión, como decimos a veces nosotros, de ese éxito turístico. Así que muchas gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros, y a ustedes muchas gracias por su atención también, y nos vemos la próxima semana.